Deje que el Espíritu guíe, o que lo guíe, deje que el Espíritu lo guíe. Hermano, nosotros muchas de las veces tomamos decisiones incorrectas. Y una de las cosas que el creyente necesita siempre, la guía del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. Y es claro que el que es guiado por el Espíritu Santo, o el que se deja guiar por el Espíritu Santo, este es hijo de Dios. O sea, no hay un término medio. El que es guiado por el Espíritu Santo, hermano, este es un hijo de Dios. Número 2, prevenga y confíe. Ahí vamos a estar hablando acerca de lo que es la creación. Confíe en la ayuda del Espíritu Santo. El punto número 3 estaremos tocando sobre sostenidos por la mano de Dios. Entonces vamos a ver estos pasajes hasta el versículo 39 del capítulo 8 de Romanos. Desde el capítulo del versículo 1 hasta el versículo 11, si hemos leído detenidamente, hermano, nos vamos a dar cuenta que ese capítulo presenta lo que es el contraste entre la carne y el espíritu. Da también señala lo que es, hermano, lo que es una vida en la carne, lo que es también la vida en el espíritu. Ahora, el creyente debe de vivir una vida llena del Espíritu Santo. ¿Se puede vaciar una persona del Espíritu Santo? Sí. Ahora, quiero recalcar otra cosa muy importante. El bautismo no es lo mismo que la llenura del Espíritu Santo. Son dos cosas muy diferentes. Algunas veces las mezclan y los llevan a la confusión. Ser bautizado con el Espíritu Santo no es lo mismo que estar lleno del Espíritu Santo. No es lo mismo. ¿Una persona puede estar llena del Espíritu Santo sin estar bautizado? La respuesta es sí. Puede estar llena. ¿Puede vaciarse? Sí. El bautismo del Espíritu Santo puede suceder 3, 4 veces. No, solamente es una vez en la vida del creyente. No suceden varias veces como en el caso de la llenura del Espíritu Santo. Por eso es necesario, y hay varios elementos que están en juego en la vida del creyente. Por eso las Escrituras le exhorta, primero que todo, hermano, y uno de los versículos que mencionaba nuestro hermano Gustavo, acerca de lo que dijo el Señor Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. ¿Por qué? Porque se necesita buscar primeramente a Dios para estar lleno. Segundo, debe de congregarse, debe de ayunar, debe de orar, debe de reunirse. Cuando leemos Hechos capítulo 2, sus últimos versículos y el capítulo 4, nos damos cuenta que la iglesia primitiva, hermanos, se reunía constantemente, y cuando había un peligro, había una situación, ¿qué era lo que ellos hacían? Era que se reunían, hermanos, a orar por esa situación, y dice las Escrituras en Hechos capítulo 2, en los últimos versículos, que eran llenos y fueron llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 2 sucedieron dos cosas a la misma vez. Uno, fueron llenos del Espíritu Santo, pero también fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Es necesario el bautismo en el Espíritu Santo? Eso es necesario. Muchos creyentes ya no lo están pidiendo hoy en día, el bautismo en el Espíritu Santo. Ya no lo están pidiendo. Ahora, ¿es esencial estar lleno del Espíritu Santo? Sí, hermano. El creyente debe de vivir una vida llena del Espíritu Santo. Y si no vive una vida llena del Espíritu Santo, alguien va a estar gobernando en su vida. Alguien va a estar gobernando su vida. Uno, si está lleno del Espíritu Santo, va a ser gobernado por el Espíritu Santo. Pero si no está lleno del Espíritu Santo, ¿quién es el que comienza entonces a gobernar su vida? ¿Quién toma control de su vida? La carne. La carne. Le voy a invitar que vaya conmigo al versículo 1 de Romanos 8, y le quiero mostrar algunas cosas. Romanos 8. Yo tengo que buscarlo aquí. El versículo 4 del capítulo 8, quiero que vea conmigo lo que estaba presentando el apóstol Pablo, la vida que es la vida llena del Espíritu Santo, para dar ya más
énfasis a lo que vamos a hablar, el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Es decir, satisfaciendo los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, hermano, es contra el espíritu, sino conforme, dice, al espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Una de las cosas que, hermano, debemos de ver, que muchas de las veces el creyente, como menciona ese versículo, se ocupa más de la carne que del espíritu. Cuando se ocupa más de la carne, hermano, allí es un problema. Se convierte en una persona, en un creyente problemático. Se convierte en una persona problemática para la sociedad. Se convierte en una persona problemática para la familia. Se va a convertir en un problema para la iglesia. ¿Por qué? Porque va a ver las cosas desde su perspectiva de ¿qué? De la carne. Apoyándose como los fariseos en la ley o en la palabra. Pero va a ver las cosas desde su perspectiva de la carne. Es decir, va a ver sus beneficios. Va a ver lo que a él o a ella le convenga o le guste o crea. ¿Por qué? Porque ya no quiere sufrir, porque ya no quiere pasar este tipo de cosas, etcétera. Le está dando lugar a la carne. Y de ahí vienen una serie de cosas, hermano, de inconformidades en la vida de esa persona. No solamente no le va a sentir deseo estar en los cultos, no le va a gustar la enseñanza, no le va a gustar la predicación, no le va a gustar el tiempo de adoración, siempre le va a encontrar un pero, como decimos vulgarmente, siempre le va a encontrar un pelo en la sopa. Siempre le va a encontrar algo. ¿Por qué? Porque ya le está dando lugar ¿a quién? A la carne. Y porque si está viviendo una vida en el espíritu, hermano, es otro asunto. Es otro asunto. Él no va a venir, hermano, si aquel me saludó, si aquella no me saludó, si el hermano me miró bien, si me dio un abrazo, no me dio un abrazo. Hermano, la persona que anda en el espíritu no se ofende tan rápido, ¿verdad? Pero el que anda en la carne, hermano, ya nomás con lo que dijo el pastor de las tareas, ya siente el fuego que le sube y le baja. Y no es el del espíritu, es el de la carne. Eso es cierto, hermano. Así de sencillo son las cosas. Si con eso sencillo usted se sintió, entonces póngale cuidado a lo que le estoy diciendo. O está en el espíritu o está en la carne. Así de sencillo. Es así, hermano. Yo eso no lo miré, ¿verdad? Eso no lo puede ver uno, que si uno se le sube y se le baja. Nada que ver ese calorcito. Pero el Señor sí lo conoce, ¿no? Pero eso es una evidencia, hermano, de las veces que nosotros estamos en la carne. Le estamos dando lugar a la carne. Porque sabemos que la ley espiritual, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero esto hago, apruebo lo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y luego dice, yo sé que en mí esto está en mi carne. Perdón, yo estoy en otro versículo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Versículo 7. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujetan a Dios, no se van a sujetar a nada. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es tremendo, hermano, andar en la carne. Y cuando anda uno en la carne, hermano, en todo lo que los deseos de la carne, eso es terrible. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La pregunta aquí, ¿usted tiene el Espíritu de Dios? ¿Usted vive de acuerdo a lo que el Espíritu dice? ¿Usted vive de acuerdo a lo que el Espíritu dice? ¿Usted es guiado por el Espíritu? ¿Se deja guiar por el Espíritu Santo? Porque una cosa es lo que nosotros digamos y otra cosa es lo que realmente manifestamos. Recuerde que Proverbios dice que no te alabes tú, alábete la boca ajena.
Esto es una pregunta que estoy haciendo, ¿cómo se dice? Que la dejo en el aire. Es para que usted se la conteste. No, a veces nos metemos en otros asuntos. Pero, hermanos, ¿somos guiados por el Espíritu Santo? Hemos visto. Porque a veces, hermanos, nosotros, y déjeme le digo algo muy importante que lo hemos experimentado, y no solamente yo lo he experimentado, sino muchos hombres de Dios, especialmente pastores, ministros. Hermano, una de las cosas, ¿sabe cuál es el problema más terrible del ser humano? Cuando el ser humano o el creyente está viviendo una vida estresada, con presión, le va a costar mucho tener la dirección de Dios, porque él no está dispuesto para oír la voz de Dios y seguir la dirección. Una persona estresada, con mucha presión, preocupada, le cuesta seguir la dirección de Dios. Y por eso muchas de las veces cometen graves errores. Si eso es un ministro, cuánto más un creyente. Por eso las Escrituras nos mandan a que no nos preocupemos por nada. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Y si no tenemos la dirección del Espíritu Santo, vamos a ser siempre un fracaso. Quiero ver algunas de las cosas que vamos a señalar en estos puntos. En la vida hay cosas que son optativas y otras que son necesarias. Y la llenura del Espíritu Santo es necesaria. Hay necesidades que son imprescindibles para la vida y que se le dan alta prioridad. Por ejemplo, hay muchas personas, hermano, que a veces le dan más prioridad a las cosas materiales, a las cosas personales, que a las cosas espirituales. La vida del creyente, y lo vamos a poner de esta manera para que podamos explicarlo. La vida del creyente, vamos a hablar del creyente bíblico. La vida del creyente bíblico, o lo que Dios manda en su palabra, un verdadero creyente, hermano, lee la palabra de Dios, estudia, porque hay que recordar algo, leer no es lo mismo que estudiar, no es lo mismo. No es lo mismo que sentarse a agarrar unos cuantos pasajes de las Escrituras y leerlo. Estudiar. Y estudiar no es lo mismo que interpretar la Biblia o interpretar los pasajes. Son cosas totalmente diferentes. Pero la vida del creyente, ¿cómo tiene que ser? El creyente bíblico. El creyente bíblico lo primero que va a hacer en la mañana es orar al Señor, va a hacer su devocional. El devocional no consiste, hermano, solamente en orar. El devocional consiste en que va a abrir un pasaje de las Escrituras y va a meditar en ese pasaje de las Escrituras y qué dice ese pasaje para su vida. No es un pasaje que va a utilizar para estudiar o para predicar. No lo va a utilizar para esa manera. Va a utilizarlo para qué dice la Biblia a mi vida. No qué dice la Biblia para la vida de la otra persona. No va a pensar en la otra persona, está pensando él y Dios. Es decir, tiene su vida de un devocional. Lamentablemente muchos carecen de esa práctica de tener una vida devocional. Oran, leen un pasaje de las Escrituras y ellos creyeron que ya hicieron su devocional. Pero eso es un error. Una vida devocional, estoy hablando del creyente bíblico, sabe que va a tener una vida devocional. Ora al Señor, agarra un pasaje de las Escrituras, medita en ese pasaje, qué Dios quiere de mi vida, qué Dios me está diciendo a mí. Después tendrá su tiempo, de acuerdo a su disciplina, va a leer algunos pasajes o algunos capítulos de la Biblia, si tiene un plan de lectura, como ya hay algunos hermanos aquí, hermano, que han optado por tener un plan de lectura por un año, y los felicito, hermano, Dios los bendiga. Es un esfuerzo, es un sacrificio, pero se logra. Cuando termine de leer la Biblia, usted hermano, se va a gozar porque ha logrado leer la Biblia en un año. Hay varios hermanos que ya están, hermanos, leyendo la Biblia por un año. Así que, hermano, los felicito. Pero va a leer, quizás durante el día o su disciplina que tenga, lo va a leer. Eso es parte de su vida. La parte de haber leído un poco, tiene que estudiar un poco, tiene que investigar algunas cosas de la palabra de Dios. Este es un creyente que, hermano, que dedica tiempo y que, hermano, sabe la vida que lleva en el Señor.
sabe quién es Él. Lamentablemente, retrocediendo, muchos creyentes en la actualidad, hermano, están equivocados y no tienen una vida devocional. Y eso, yo soy realista en eso. Le puedo decir que el 1% de los creyentes, hermano, pentecostales, tienen una vida devocional. Y eso no estamos incluyendo que tiene que orar con los hijos, que leer la palabra de Dios con los hijos. Porque esa es parte de la vida del creyente que, hermano, del que está lleno del Espíritu, se interesa por las cosas espirituales, quiere que sus hijos aprendan las cosas espirituales. Él dedica ese tiempo. Porque, hermano, es fácil exponer, pero no vivir. Vivir, eso es lo que se requiere, hermano. Que nosotros lo hagamos en casa. Porque yo les puedo decir acerca de la vida devocional, pero sería un fracaso en mi vida si yo no lo practico. Y si usted me habla de eso o de algo que usted no hace, es un fracaso. O me quiere enseñar algo que no hace, o que yo le quiera enseñar algo que usted no hace. Eso no tiene validez, hermano. Es más, dice Romanos capítulo 2, si lo miramos, que se condena a sí mismo. Se condena a sí mismo. Tú que predicas, predícate a ti mismo, porque tú dices que no se debe de hacer esto y lo haces, a ti mismo te condenas. Tremendo, ¿no? Los que predicamos, que estamos aquí en la iglesia, que a veces que queremos, hermano, hacer que los demás hagan lo que nosotros queremos cuando nosotros no estamos haciendo. Y este asunto, hermano, quizás usted no lo ve, quizás yo no lo veo, pero Dios sí nos está mirando. Y eso es lo más importante. Por eso tenemos que vivir una vida llena del Espíritu. Es lo que nosotros hagamos en casa con nuestros hijos. Por lo menos lee con ellos, ora con ellos, lleva esa vida devocional. Y si no, le invito, practíquela y va a ver que su vida va a ser diferente. Su mentalidad va a cambiar, su corazón va a cambiar, su vida de caminar en el Señor va a ser diferente. Y no va a ser a los demás, va a ser diferente. Usted va a ser una persona guiada por el Espíritu Santo. Pero es de allí. Por eso le digo, y no le voy a decir, hermano, usted lo está haciendo, pero es su responsabilidad como creyente tener una vida devocional. Es su responsabilidad. Lo primero que tenemos que hacer antes de todas las cosas. Pero bien, sigamos. El cristiano necesita la presencia y la dirección del Espíritu Santo para que obre en su vida. Hermano, nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Yo necesito la ayuda del Espíritu Santo todos los días. Todos los días necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Hasta para leer la Biblia necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Ahora hay creyentes, hermanos, que nomás agarran la Biblia y hoy voy a leer aquí, pero no oran. No oran en decir, Señor, ayúdame, dame entendimiento, dame discernimiento, dame iluminación para que pueda entender tu palabra. No, pero como yo ya tengo experiencia, lo leo. Además he estado en varias enseñanzas. Ya me las puedo de página a página. No. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es superior a cualquiera, a cualquier libro y a cualquiera de nosotros. Es Dios que me va a hablar a mí. ¿Y qué es lo que Dios quiere decirme? Yo necesito la iluminación del Espíritu Santo. Pero esos son los que son guiados por el Espíritu Santo. Cuando no tiene dirección del Espíritu Santo, agarra la Biblia y la pone ahí. Vamos aquí, hermano. Como aquel, ¿verdad? Que a donde salga la Biblia para poner, que ponga el dedo. Hasta que le salió, ¿verdad? Vete y ahórcate. Deje que el Espíritu Santo lo guíe. Romanos 8, 12 al 17. Le voy a pedir que me lo lea. Quien lo tenga. Dios le bendiga, hermana, que está con nosotros. No sé su nombre, pero Dios le bendiga. Dios bendiga, hermana Concepción, que está con nosotros. Bien. ¿Quién tiene Romanos 8, 12? Sí, hermano. Va.
Amén. Gracias, hermano. Veamos entonces algunos aspectos sobre esto. Deje que el Espíritu Santo lo guíe. Veamos lo primero. Cuando estábamos sin Cristo teníamos que resistir solos y el resultado era la esclavitud del pecado. Y es verdad, hablamos el domingo de pasado acerca de la lucha, hermano, que tenemos con la carne todos los días. Explicamos acerca de eso de la carne y quedamos en claro. Yo siempre digo esto, a mí me gusta ser realista. No hay ninguna persona que no tenga luchas con la carne. No hay nadie que no tenga luchas con la carne. Y si alguien lo dice, el tal es un mentiroso y lo volvemos a recalcar. Todos tenemos luchas con la carne. Pero ¿cómo va a morir eso? ¿Cómo se va a sujetar ese deseo carnal? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo sujetamos ese deseo carnal, hermano Romeo? Sometiéndonos al Espíritu. Porque solo no podemos, porque una persona que es controlada por la carne, que veamos, por ejemplo, cómo se comporta una persona que no tiene a Cristo. Hermano Raúl. Ahí se refleja todo, ¿verdad? Le da libertad a lo que venga, su conducta. ¿Y el creyente? ¿Cómo debería ser, hermano? Si su conducta está controlada por la carne, aquel que no tiene a Cristo, se refleja. Pero el creyente que está controlado por el Espíritu, ¿cómo debe de ser su conducta? ¿Cómo debe de ser su comportamiento? Al relacionarse, ante la presión, ante la fuerza que se siente de la carne, ¿cuál debe de ser su comportamiento? Vamos a otro punto más. Cuando un creyente le está dando, hermano, prioridad a la carne, ¿cuál va a ser su manifestación en la vida de él? ¿Cuál va a ser su evidencia de que le está dando libertad o le está dando prioridad a la carne? Va a empezarse a ver como los pecadores, ¿no? Va a empezarse a ver, ¿por qué? Porque está menguando su vida espiritual. Está menguando, ya le está dando más control a la carne que al espíritu. Entonces, como creyentes, no solamente en un comportamiento X, sino en muchas áreas, hermanos, se puede ver eso. En nuestro vocabulario, en nuestras reacciones, en nuestra manera, hermanos, de tratar a los demás, en la manera de cómo vemos las cosas. Eso refleja también quién está controlando nuestra vida. Hay un descuido. Y hasta ver a los hermanos o algún hermano se siente mal. ¿Por qué? Ya hay pecado ahí. Y falta que dé a luz nada más. ¿Sí? Entonces nos vamos entendiendo, ¿verdad? Lo que es el asunto de todo esto. Viene, si lo ofendieron, lo hicieron sentir mal. Él no va a venir, ahí va a estar el hermano. No, lo ve, pero por como anda en el espíritu, lo saluda y hasta le da un abrazo. Está descansado, pero cuando no, porque todo eso se ve. Todo eso es parte del sentimiento. Más de algunos de los que estamos aquí lo hemos sentido alguna vez. ¿O no, hermano? Gloria a Dios. Sí. Pero el descuido nos lleva a caer bajo el control de la carne. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y eso es lo que está diciendo Dios mismo a nuestra vida. Que cuando nos dejamos controlar por la carne, nos convertimos en murmuradores, en criticones, en malcriados, hermano, en una serie. Empezamos a poner una lista, hermano. El creyente no le puede corregir algo porque ya se la sabe todo. ¿Y usted qué me puede enseñar, hermano? ¿Y usted qué me puede decir? Si usted tiene también lo suyo. Ahora la pregunta entonces redondea otra vez. ¿Está en el espíritu o está en la carne? Seguimos.
Pero ahora tenemos al Espíritu y con el Espíritu tenemos la responsabilidad de vivir conforme a su dirección. O sea, es nuestra responsabilidad, hermano, es nuestra responsabilidad. El creyente, la mayoría de la gente quiere las cosas fáciles, ¿sí o no? Quiere las cosas fáciles, todo instantáneo, así. Quiere que el pastor ore por él y le ponga la mano y ya esté lleno del Espíritu. Oh, hermano, ore por mí. Ya oró por mí el pastor, pero no pasó nada, hermano. Ore por mí. Tal vez usted, la unción que usted tiene, como que es otra unción, la que tenemos todos, ¿no? Diferente. Es la misma unción. Dios nos ungió con su Espíritu Santo. Pero como queremos las cosas así inmediatamente, queremos que incluso que Dios haga las cosas así rápido. Nada más cuando le decimos las cosas, queremos que todo sea fácil. Mis amados hermanos, y les hablaba a los... en discipulado, los hermanos que tenemos en discipulado, algo que les dije: no hay nada fácil en este planeta Tierra. Nada es fácil. Y ni tampoco Dios le va a dar las cosas fáciles. No, la salvación tampoco se la va a dar así, nada más por así, porque ella murió en la cruz del Calvario, tenés de la salvación, aquí tiene la salvación. No. Dios no se la va a dar así. Si no se arrepiente y no se convierte, no hay salvación. Tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber convertimiento. Después de eso viene el proceso de seguir caminando, a dar frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento, ¿no? Que tiene que haber que ese creyente llevar una vida de acuerdo a la palabra de Dios. No, ya acepté a Cristo, ya me convertí, pero me la llevo ahí a medias. No, en el Señor no hay términos medios. O es de Cristo o es del diablo. O le está sirviendo a Dios o le está sirviendo al diablo. No hay términos medios, que tiene un pie en el mundo y que tiene otro pie en el evangelio. Eso no existe, hermano. Eso no existe. Tiene que seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque ya hay unos parámetros establecidos en la palabra de Dios. Y vivir una vida en el Espíritu. Esto nos va a ayudar, hermano, a nosotros relacionarnos allá afuera, tener una vida llena del Espíritu. Claro, hermano. Cuando va al trabajo, cuando anda en la calle, cuando se encuentre con las demás personas. Una persona llena del Espíritu Santo, hermano, va a haber incluso gente que andan con otro aspecto de vida, de vestimenta. Hermano, pero como está el creyente que está lleno del Espíritu Santo, hermano, no tiene problema. Hay algunos porque los miran todos tatuados y bien musculosos así, dices, no se quieren acercar a este. O lo miran con unos pantalones que ya andan hasta acá, porque ellos ya los llevan hasta acá, hermano. Y más si lo mira de color negro. Uy, vámonos a saber que será eso un criminal. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué les tiene miedo? Es que son malos. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, hermano, ¿por qué tiene miedo? No sé si ustedes miraron un video, creo que se ha hecho viral ese video, hermano, donde una mujer está en su negocio, está vendiendo y llega una persona, lamentablemente de raza negra, de color negro, llegó a asaltarlo con la pistola en mano. No sé si lo miraron. Ella tenía no sé si las tiene todavía, pero tiene en el video, tiene las cámaras de seguridad. Cuando el hombre entra, no fue un montaje, fue una realidad lo de esta mujer. Cuando llega y le apunta y le dice, dame todo el dinero, ¿qué fue lo que dijo? Te reprendo en el nombre de Jesús, te sujeto en el nombre de Jesucristo, vete de mi tienda en el nombre de Jesús. El hombre empezó a bajar la pistola y empezó a retroceder y se fue. Usted ha visto cosas así. Eso es impresionante. Lo que pasa es que hay que saber usar el nombre de Jesús, saber en qué momento. Pero cuando está lleno del Espíritu Santo, hermano, no le tiene miedo ni a la muerte, porque está lleno del Espíritu Santo. Pero cuando no, hermano, ahorita que está trono, ahorita le están temblando hasta las canillas. Porque está deportando a todos, a ciudadanos. Si es latino, sea ciudadano, sea residente, tenga permiso. Hoy hasta a los niños les quieren quitar y la gente está asustada por eso. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, ¿qué le va a tener miedo, hermano? Si Donald Trump es un hombre igual que cualquier otro hombre, tiene un corazón igual que el suyo y igual que el mío. El corazón de él comenzó a latir cuando él no quería y parará cuando él no quiera.
porque el que tiene el control es nuestro Dios. Pero no tenemos que tener temor, tenemos que saber que es nuestro Dios el que tiene el control de todas las cosas. Pero todo va a depender si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Le va a tener temor en el trabajo, al jefe, porque hay algunos hermanos que cuando el jefe llega al trabajo, se pone nervioso, ¿verdad? Y empiezan a trabajar más rápido para que vea que sí está haciéndole. Pero si está lleno del Espíritu Santo, que llegue el jefe, que llegue quien llegue, sabe que está haciendo su trabajo y no tiene por qué tenerle temor, porque está lleno del Espíritu. Es que mi jefe es un ogro, déjelo que sea un ogro, usted es un siervo de Dios, tiene la unción de Dios, ¿por qué tiene que tenerle temor? Pero si está lleno del Espíritu. Pero si no está lleno del Espíritu Santo, hermano, nomás le grita al jefe, a mí me gritas y yo te grito, me levanta la voz y yo te levanto la voz, me dices algo y ya vamos a ver, aunque después me reconcilie con el Señor. No tiene que ser así. El creyente lleno del Espíritu Santo no se pone al tú por el tú con otras personas, porque está lleno del Espíritu Santo. Bien, el cristiano que es dirigido por el Espíritu Santo experimenta lo siguiente. Número 1, resiste al pecado. Hermano, cuando nos descuidamos, caemos en el pecado, ¿cierto o no? Sí, hermano. Todos los que estamos aquí luchamos con el pecado. Pero si nosotros, hermano, dejamos que la carne tome control, el golpe es duro, caemos en pecado. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ¿podemos resistir el pecado? Sí. Hermano, cuando andemos allá afuera, porque allá hay indecencia, que algunas de las veces se meten algunos indecentes, pero todavía los resistimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero cuando ande allá afuera, hermano, va a tener la capacidad de resistir al pecado, a las tentaciones allá afuera. ¿Sí me estoy explicando? Sí, porque ahora, hermano, hasta quieren andar ya con shortcitos, ¿verdad? Alguien me mandó un video, no sé quién fue quien me mandó. Alguien me mandó un video donde una señora allí, hermano, con una faldita, hasta minifalda, era minifalda, no sé quién me lo mandó, una minifalda apretadita, hermano, que apenas pueden caminar. Parecen pingüinos caminando ahí. No, pero eso es todo, hermano. Esta señora está predicando un mensaje a los caballeros, que no debe de ver a otra mujer y codiciarla, que tiene que ver a su esposa. Oiga, pero si ella andaba con minifalda y le está diciendo, ¿cómo le va a estar dando un consejo a los caballeros así? Y la primera que están mirando es a ella. Ella es la que está sirviendo de eso, de tropiezo. ¿Cómo? ¿Ustedes creen que esa persona va a estar llena del Espíritu Santo? Sí, porque cuando ya empieza a quitarse ropa, alguien lo está controlando. Cuando ya empieza a quitarse el desinterés, alguien lo está controlando. Cuando va por la calle mirando allá afuera, no es que no va a ver. El problema es que usted se pone a grabar. Digo, usted, hay algunos, ¿verdad? Para tenerlas en mis recuerdos. Hay gente así, hermano. ¿Sabe por qué? Porque le falta control del Espíritu Santo. O todos miramos allá afuera, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Ustedes no? Y luego dicen, no, hermano, yo no veo nada. Las hermanas, no, yo no veo nada. A mí no, yo no siento nada cuando veo a un muchacho allí que va con la camisa y va corriendo y bien musculoso. Aunque el mío tiene un poquito de... Pero no, yo no siento nada. Eso es mentira. Si el suyo no tiene, también siente algo. Mira, Dios mío santo. El problema es que muchos de esos ya están corrompidos. Pero mira, tanto hombres como mujeres. Y estadísticas dicen que las mujeres miran más que los hombres. En partes específicas, que no las voy a mencionar. Igual que el hombre. Sea creyente o no sea creyente, tiene esa tendencia. Lucha con eso. Por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y le digo algo más. Usted puede ayunar, puede orar, pero el deseo de la carne no se lo quita. El deseo de la carne no se quita.
La fuerza de la carne no se quita. Ayunamos y oramos para que se controle esta carne y tome control el Espíritu Santo. Pero usted puede ayunar, usted puede orar, pero ese deseo no se va a quitar. Es un error garrafal decirle a las personas que algunos por falta de conocimiento de las Escrituras, él le dice, hermano, pero es que yo tengo tentaciones, si usted supiera cómo lucho con esto. Hermano, ayune y ore. Ayuna y ora y no se le quita. Pero sigue todavía, no, es que usted tiene que permitirle al Espíritu Santo que lo controle. Empieza a estudiar la palabra de Dios y empieza a permitir al Espíritu Santo que lo controle y entonces va a poder dominar y va a poder resistir el pecado. Hacer morir las obras y las inclinaciones pecaminosas del cuerpo. Entonces, le vamos a ir restando fuerza a la carne. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo tome fuerza. ¿Qué dijo Jesucristo? A la verdad, el Espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. O sea, no le gusta, no quiere, porque ella quiere otras cosas. A resistir. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Orar? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Si están aquí, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? O se quedaron allá afuera con lo que les puse de imaginación. Una persona llena del Espíritu Santo, hermano, lo que va a buscar es orar. Prioridades es orar. Llegó cansado del trabajo, ¿qué es lo que va a hacer, hermano? Buscar café y prender la televisión para descansar. No, eso es un pecado, hermano. Tiene que orar, porque es un hombre espiritual. Pero si no es un hombre espiritual, pues ya se sabe, ¿no? Es muy diferente a la vida que se lleva en la carne. Prioridades. Seguimos. Se asemeja más y más a la imagen de Cristo. Versículo 29. Y le voy a pedir que leamos el versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermano, la gente va a ver cuando nos parezcamos a Cristo. Hermano, las características, si usted se pone a estudiar a Jesucristo, hermano, que no solamente está mencionado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Hechos y hermano, y todas las cartas acerca del Señor Jesucristo. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, hermano, acerca de quién es Jesucristo, usted se va a dar cuenta, hermano, el tipo de vida que llevaba el Señor Jesucristo. Otra de las cosas, podemos ver otro del comportamiento que debe de llevarse en la vida del reino, como es Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Cuando nosotros, hermanos, vemos esos tres capítulos, ¿cómo debe de comportarse el creyente, hermano? Que eso es parte de la vida del espiritual. ¿Cómo debe de comportarse el creyente? Empezamos por el capítulo 5. ¿Qué encierra el capítulo 5? ¿Cuál es el primer paso? El capítulo 5 de Mateo, acerca del Sermón del Monte. ¿Qué es lo primero que menciona? ¿Cuál debe de ser la vida del creyente, de los hijos del reino? ¿Empieza con qué? Bienaventuranzas. ¿Sobre qué? ¿Cuál es la primera? ¿Y qué es ser un pobre en el espíritu? Hermano, que no tenga dinero, que esté padeciendo necesidad. No. Una persona pobre en el espíritu es aquella, hermano, que aunque ora, aunque ayuna, aunque lee la palabra de Dios, siempre hay necesidad en él. Siempre reconoce que necesita de Dios y que depende de Él, y no de sus oraciones, de su ayuno, de su conocimiento, de congregarse. No depende de eso, depende del Espíritu Santo, depende de Dios. Eso es una persona pobre en el espíritu. Bienaventurados los pobres en el espíritu. ¿Por qué razón? ¿Qué dice? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque una persona pobre en el espíritu es aquella persona que reconoce su necesidad delante de Dios. Hermano, depende de Dios. Entonces, de Él es el reino de los cielos. Porque no se enorgullece y se enaltece, sino que se somete a Dios. Y luego sigue la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados, dice los. ¿Por qué? ¿Y en el Evangelio se llora o no se llora, hermano? ¿Lo han hecho llorar alguna vez? ¿O usted ha hecho llorar alguna vez?
Las dos cosas, ¿verdad? Ha hecho llorar y lo han hecho llorar. Ha hecho sentir mal y lo han hecho sentir mal. Entonces estamos a mano. Sí. Así que cuando alguien lo haga sentir mal, diga, "Ay, me hizo sentir mal". No, pero usted a alguien hizo sentir mal, ya pagó. No nos vamos a enojar. Pero bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque ellos recibirán consolación. Se llora en el Evangelio, pero vamos a recibir consolación. Esa es la vida del Hijo de Dios, que sabe, hermano, que lo van a hacer llorar, pero sabe que tiene un consuelo. ¿Y qué? Sabe que sirve al Señor. No es un vengativo, porque si lo hacen llorar, dice, yo voy a hacer que estas lágrimas están grabadas en piedra, que no se borren. Y todo te lo tengo guardado. Vas a pagar una por una. Y de eso me encargo yo. Novela 425 de TV Azteca o de Univisión. Son las típicas palabras que utilizan. ¿Por qué? Porque son vengativos. Pero el que es un hijo de Dios, aunque llora, sabe que va a tener consolación. No es un vengativo. Y seguimos leyendo, hermanos, los siguientes versículos acerca de las bienaventuranzas. Todo refleja la vida que debe de llevar el Hijo de Dios. El versículo 12, ¿qué dice del capítulo 5? Imagínese, y cuando leemos unos versículos anteriores, el versículo 11 o el versículo 10, ¿qué dice? Tremendo. Pero cuando vamos más adelante nos empieza a hablar del tipo de vida que tenemos que tener también. Todo esto va. Y el capítulo 6, ¿qué dice el capítulo 6? Solo por mencionar algunos versículos. Porque ellos serán saciados. Habla de la justicia y de la necesidad. Y se sigue leyendo, ¿qué sigue? Tremendo. Y el capítulo 7, versículo 1, hermano. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y siga leyendo, hermano. Tremendo. No juzgues para que no seas juzgado. ¿Y qué es juzgar, hermano? Es hacer las mismas cosas que el otro está haciendo y que uno viene a señalarlo y decir, mira lo que está haciendo. Y esto debe ser con él. Y él está haciendo lo mismo. Está haciendo lo mismo. Y además, hermano, el creyente no tenemos por qué estar haciendo ese tipo de cosas, hermano. Señalándole los errores a los demás. Porque ¿quién es perfecto aquí, hermano? Solo Jesucristo. Nadie es perfecto, todos tenemos errores. Todos nos equivocamos. Algo otros peor que otros, otros peores nos equivocamos que otros. Pero todos tenemos errores. Pero no haga eso, no esté juzgando a otro. Y como dice Gálatas capítulo 6, ¿verdad? Cuando vas incluso a restaurar a una persona que ha pecado o a alguien que ha hecho algo, considérate a ti mismo. No sea que el próximo vas a ser tú el que esté ahí en la silla. Porque hay quienes que son tajantes, así, hacen pedazo a cualquiera. Pero después cuando ellos los ponen en la silla, no, a mí me tiene que tratar diferente. La palabra de Dios dice esto. Usted trató así, así lo van a tratar también. Porque así es en el reino de Dios. Pero capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 nos enseña el tipo de vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. La pregunta es, ¿lo estamos viviendo? No solo aquí, allá afuera, hermano. Nuestro comportamiento debe de verse. ¿Somos semejantes a Cristo? ¿Nos parecemos a Cristo? Sí, hermano, yo me parezco a Cristo. Yo me esfuerzo. Vamos a ver entonces, a la luz de las Escrituras, si es cierto. No, la gente tiene que ver a Jesús en nuestra vida. Tiene que ver a Jesús en nosotros. ¿Cómo lo van a ver? Cuando nosotros apliquemos a nosotros la palabra, no cuando se la apliquemos a otro. Cuando nosotros aplicamos la palabra, las demás gente van a ver de que somos hijos de Dios. Van a ver.
Vive conforme al Espíritu, versículo 14. Vive de una manera que honra a Dios, 12:2. Por favor, me lee Romanos 12:2, aunque lo sabemos de memoria, ¿verdad? Que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de... Léamelo, por favor, hermano. Amén. Entonces, es algo personal. Quiero resaltar algo ahora muy importante. Las escrituras. Cuando las escrituras habla de dos cosas para la vida del creyente. Una es cuando se habla en general, una enseñanza para toda la congregación. Y número dos, las cosas que hablan directamente para nuestra vida. Lo que viene para nosotros y lo que tenemos que hacer nosotros como congregación, como creyentes. Hay cosas que son personales, que tienen que aplicar yo a mi vida. Primero tengo que verme yo y después con los demás. Vive como hijo de Dios o vive como hijo del diablo, pero el que está controlado por el Espíritu vive como hijo de Dios. ¿Verdad que sí? En la casa, ¿cómo debe vivir, hermano? Como un hijo de Dios. ¿Y cómo vive un hijo de Dios, hermano? Con sillones que le hacen masajes, me dijo alguien por ahí. No, el hijo de Dios vive en paz. Está tranquilo. Tenga o no tenga, hermano, para comer steak. Vive tranquilo, come con huevos, con frijoles, lo que haya. Si hay tortillas o tostadas, y si no, plátano frito, con un poquito de crema. Y no le sigo porque no les dé hambre. Pero, está tranquilo. Sí. Sí. Está tranquilo. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo. Vive como un hijo de Dios. Su prioridad es agradar a Dios. Las cosas materiales son secundarias para el hijo de Dios. Su prioridad es lo espiritual. Seguimos. Prevenga y confíe. Romanos 8:18-30. Le voy a pedir, hermano, que me lo lea. Algunos versículos, porque hasta el 30 son bastante. A menos que pueda leerlo rápido, claro y preciso. Cuando te digo claro, rápido y preciso, que tiene que comprenderse lo que está leyendo y lo tiene que leer por lo menos en 30 segundos. Comienza, hermano. Hasta ahí está bien, hermano. Gracias. Bien, con lo de los gemidos y también nosotros gemimos, se está refiriendo, hermano, que aún hasta la misma tierra está sufriendo como dolores de parto. Se refiere es que, ay, perdón, hermano, dolores de parto. Está tomando un ejemplo, hermano, acerca de lo que es, por ejemplo, cuando la mujer da a luz. La mujer sabe y entiende más claramente eso que nosotros los hombres. Como cuando va a dar a luz, los dolores de parto. Nosotros los hombres podemos darnos una idea, pero no sabemos lo que es un dolor de parto. Podemos decir lo que quiera, pero no sabemos lo que es un dolor de parto. Hicieron un experimento, hermano, con los dolores, hace un tiempo atrás, no me recuerdo exactamente si en el 2007 o exactamente.
agarraron a unos muchachos y ellos querían saber qué se siente o cuáles son los dolores menstruales. Y simularon un aparato. No sé cómo, fue una doctora, por supuesto, que simuló cuáles eran los dolores menstruales. No sé, ni quiero saber, ¿verdad? Pero hermano, le pusieron las cosas esos, como unos cablecitos, se los pegaron ahí, no recuerdo cómo se dice. Hermano, se los pegaron aquí a los muchachos, fueron 2 muchachos, hermano. ¿Qué se sentía? Mira, hermano, ¿han visto los gusanos retorcerse en lo caliente? Igualito. Nomás le pusieron la primera y empezaron, hermano, eso. ¿Estaría dispuesto a volverlo a pagar? No, dijo. Eso fue horrible. Ahora, ¿por qué la mujer resiste todo eso? Porque Dios le ha dado esa capacidad. Y la mujer tiene unas neuronas que el hombre no tiene, que es como un tipo de droga. Se lo estoy explicando, no es que vaya a salir, es que la mujer ahora anda drogada y que tiene cosas así. No, no estoy diciendo eso. No, es como un tipo de droga que cuando le viene el dolor a la mujer, esas neuronas, esas células se activan y le hace que resista más el dolor. Por eso usted ve que el hombre se golpea un poquito y ya pega el grito. Y más si tiene a la esposa cerca. Sí. Porque le hace falta eso y que la mujer se golpea, se corta. Hermano, es con el cuchillo, me corté, dice. Y el hombre siente que se le van a salir los hígados de ahí. Es verdad, hermano. Algunos que se hacen resistentes y que eso no es puro machismo, hermano, pero por dentro está sintiendo el dolor. Pero la mujer tiene eso. Ahora, en los dolores de parto, eso debe de ser mucho más terrible, me imagino, hermano. Por lo menos lo que uno ha visto, uno que está casado y que hemos visto a nuestros niños nacer, eso es horrible. Ver eso es horrible. Hay hombres que se han desmayado al ver a su esposa dar a luz. Ya no alcanzan a dar a luz, atienden a la esposa, a los doctores y lo atienden a él. Eso ha sucedido así. Porque ver esos tipos de dolor, no puedo asimilarlo, no sé. Pero es lo mismo. ¿Para qué? Los dolores porque va a dar a luz. Igualmente, ¿por qué Pablo está poniendo esto así? Porque, hermano, ¿cuándo se está dando a luz? Cuando un creyente acepta a Cristo. Cuando nace espiritualmente. Todo lo está. Y está hablando también, hermano, y dice, y nosotros esperamos también. Y gemimos dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque esperamos. Tenemos la esperanza bienaventurada. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Nuestra redención, el arrebatamiento de Cristo. Dice, gemimos, dice Pablo. Y es lo mismo, lo que está diciendo, está dando unos ejemplos. No es que ponga la tierra, la tierra está sufriendo, pobrecita, de esa manera. Están unos ejemplos, metafóricamente hablando. Muchas cosas son metafóricas para dar una explicación a lo que quiere decir. Pero nosotros también gemimos por el Espíritu esperando nuestra redención. ¿Cómo va a ser nuestra redención? El arrebatamiento de la iglesia. Aunque muchos ya no están predicando acerca del arrebatamiento, nosotros seguimos creyendo de que Cristo viene pronto. Y le estamos esperando. Por lo menos yo sí. Yo no sé usted si todavía lo sigue esperando. Pero todavía seguimos. Entonces, relacionando todas esas cosas, gemimos por el Espíritu. Mientras vivamos en este mundo, sufriremos por causa de este mundo, lleno de pecados. Sin embargo, los que andamos en el Espíritu tenemos una esperanza que trasciende esta vida. Claro, porque nuestro objetivo, nuestra mirada no está en lo terrenal, sino en lo celestial. Como dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Que si habéis resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no en las terrenales. ¿Por qué? Porque las terrenales son pasajeras, pero las celestiales son eternas. La vida venidera con sus glorias sobrepasa nuestras luchas terrenales, el versículo 18. Y eso es verdad. Pero cuando tenemos nuestra mente, nuestro corazón en las cosas de allá arriba, hermano, el sufrimiento terrenal es pasajero. No le da tanta importancia. Lo toma como algo normal. Tenemos que sufrir. Vamos a padecer esto. Pero cuando no, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Y por qué solo a mí? ¿Y por qué este tipo de cosas a mí? No quiere sufrir.
me hacen sentir mal. Yo no quiero pasar esto, yo no quiero sufrir cosas, hermano. Y en el evangelio se va a sufrir. En este mundo se sufren desprecios de la gente, incluso hasta de creyentes. Se sufre tipo de desprecio, menosprecio de este tipo de gente. Pero las cosas de esta tierra, hermano, son pasajeras con la gloria que nos espera allá arriba. Por lo tanto, las cosas que vamos a pasar aquí no es nuestra finalidad. Pues van a venir, pero terminaré finalmente en el reino de los cielos con Jesucristo. Allá donde no va a haber tristeza ni dolor, ni hambre, ni sed. Los hijos de Dios serán revelados en gloria, versículo 19, y eso es cierto. Seremos manifestados con Jesucristo al mundo. La finalidad de la corrupción es la esperanza de sus hijos. Toda la creación será liberada del estado actual, por supuesto, del pecado, y va a ser destruida, como dice Apocalipsis capítulo 21, y vi cielo nuevo vi cielo nuevo y tierra nueva, porque la primera tierra y el primer cielo pasaron y el mar ya no existía más. Y sigue leyendo Apocalipsis 21, 1. Las miserias del universo no son para muerte, mas son dolores de parto. Así que nuestros cuerpos serán redimidos. 1 de Corintios 15, 54, eso está el versículo 23 y 25, cuando el apóstol Pablo habla, hermanos, también acerca de lo que me separará del amor de Cristo: tribulación, hambre, desnudez, frío, y empieza a dar la lista, hermano. Él dice, ¿qué me separará del amor de Cristo? Y empieza a dar las potestades, lo visible, lo invisible, me separará del amor. Nada, dice él, termina diciendo, nada me separará del amor de Cristo. Nada, ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni frío, ni calor, ni nada. Nada. Pablo estaba determinado. ¿Por qué, hermano, estaba determinado a sufrir las cosas, hermano, los desprecios, la persecución? ¿Por qué razón? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Él tenía su mente en las cosas celestiales, no en las cosas terrenales. Pero cuando está, hermano, en lo terrenal, no está dispuesto a sufrir nada. No quiere sufrir nada, hermano. No quiere sufrir nada, todo lo quiere, como dicen por ahí, color de rosa. Aunque no sé por qué, hermano, han empleado ese tipo de palabra, que como que las cosas de color de rosa son más fáciles. Porque son bonitas. Bueno, pero la realidad es, hermano, que nada es fácil en esta tierra. Pero debemos de estar determinados para servir a Cristo y que nada nos separe de Jesucristo. Nada. Venga lo que venga. Algunos dicen, viene persecución. Tenemos que estar preparados. Si viene persecución para nosotros los cristianos. Si va a llegar el momento de que vamos a tener que hacer culto nada más con nuestros hijos y nuestra esposa en la casa, va a tocar que hacerlo. Pero que sea por cuestiones de tribulación, ¿verdad? Porque hay algunos que están atribulados sin tener tribulación. Mientras seguimos esperando nuestra liberación total de los efectos del pecado, hay que confiar en la ayuda del Espíritu Santo. Y es verdad, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para contrarrestar todo el pecado que se está levantando, hermano. Mire, hermano, la depravación que se ha levantado es terrible. No sé si ustedes han visto niños, hermano, pequeñitos, niños, no sé, de unos 6 años, con niñas, hermano, bailando, como le hablan vulgarmente, esta gente que perreando. Niños. ¿A dónde llegarán esos niños? Así como van ahora. No solo eso, las mujeres, hermano, haciendo huelga, no sé cómo que le llaman ahora en ese asunto, ¿no? Se quitan la ropa y andan solamente en ropa interior y están haciendo huelga. Dice, si Dios me conoce, y no estoy que conozca. Los hombres también. Es más, se ha estado llegando a tal grado, hermano, de inmoralidad terrible, que hay lugares que uno los dice porque es iglesia, porque tienen la Biblia allí y predican y hablan de la palabra de Dios, y a uno dice la iglesia. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Hay una iglesia, hermano, no me recuerdo en qué área de casi es Arkansas o Kansas City, no me recuerdo exactamente. Esa iglesia, el pastor y los miembros llegan desnudos. Están en el culto desnudos. Y predican, hermano.
A los que les gusta quitarse la ropa, les queda como anillo al dedo. Y llega, no creo que llegan 2 o 3, hermano, llegan bastantes, desnudos todos. El Señor nos conoce, dice así, tenemos que volver al principio, ¿va? Porque hay algunos que dicen, hay que volver al principio. Pues sí, están volviendo al principio, dice, de Adán y Eva. Todo ese tipo de cosas, hermanos, se está dando. ¿Por qué? Porque se le está dando libertad ¿a quién? A la carne. Y no quiere someterse a la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la nuestra. Fíjese que el Espíritu Santo nos ayuda también hasta para orar, hermano. Porque nosotros somos malísimos para orar. Bueno, yo soy malísimo para orar, no sé cómo son ustedes. ¿O usted tiene una palabra, un léxico bien bueno para hablar con el Señor? Porque hay algunos hermanos que empiezan hablándole al Señor de usted y terminan diciéndole tú. Sí. Y le podría mencionar muchas otras cosas más. Nos equivocamos, tenemos una oración tremenda. Bueno, por lo menos yo sí, para que usted no se sienta mal, ¿verdad? Usted ora muy bonito, excelente. Yo oro mal y yo necesito la ayuda del Espíritu Santo. Y que me ayude, y me ayude a interceder. Y gloria a Dios porque pide las cosas conforme a la voluntad del Padre y no conforme a la mía. Y gloria a Dios por eso. Yo necesito la ayuda del Espíritu Santo para orar. Por muy bonito que. El señor Marcos Witt, cuando estaba bien en los caminos de Dios, él decía, oyeron lo que dije, ¿verdad? Cuando estaba bien en los caminos de Dios. No me van a salir con otra cosa ahí al rato y decir, hermano, el pastor dijo eso. No, cuando estaba bien en los caminos de Dios. El hombre dijo en cierta ocasión, hace muchos años, no sé si fue por el año 90, él decía, porque el hombre es preparado, catedráticamente es preparado en el evangelio y también secularmente, el hombre es preparadísimo. Y él lo dijo en esa ocasión, cuando tenía esa humildad. Él decía que cuando él llegaba a la presencia de Dios a orar, él no tenía palabras como dirigirse al Señor. Digo, tenía humildad porque ahora es otro asunto. ¿Sí? Estoy hablando de aquellos años, lo de ahora no lo tomen en cuenta conmigo. Yo no me meto en ese asunto, ya saben lo que hay allí. Había humildad. Y así debe de ser también, hermano, el creyente, a pesar de todas las cosas que tenga, debemos depender del Espíritu Santo. Nada de las cosas materiales que nosotros adquiramos, títulos universitarios, léxico que tengamos, hermano, no debe de subirnos los humos a la cabeza, el orgullo, y pensar que por lo que nosotros somos, ya Dios nos oye y no necesitamos nada. Necesitamos siempre depender del Espíritu Santo y necesitamos su ayuda. Dios responde a los anhelos silenciosos del Espíritu dentro de ti. Él responde al anhelo que hay dentro de nosotros. Y pedir conforme a su voluntad. Sostenidos por la mano de Dios, 8:31 al 39. Le voy a pedir que me lo lea alguien, hermano. Quien lo encuentre. Hasta ahí está bien, porque es bastante. Ahora bien, Pablo dice varias cosas, ¿verdad? Dice cosas tremendas el apóstol Pablo para nosotros. Y finalmente termina allí donde paró la hermana, dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Se recuerdan de Filipenses 4:13, verdad? ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo y yo le pregunto, ¿de verdad todo lo puede en Cristo? No. Lo que pasa es que se saca de contexto ese texto.
Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo, porque cuando usted regresa a los versículos anteriores, se da cuenta de que él empieza a decir todo lo que él había pasado. Y termina diciendo, él dice, yo todo lo puedo en Cristo. Y algunos hermanos, para animar a otros, le dicen, hermano, acuérdese, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, sígale allí, a ver si se le va a quitar. No le quita la tribulación. Pero cuando ya pasa, dice, bueno, todo lo puedo en Cristo. Pablo lo dijo por lo que él había pasado. Todo lo puedo, refiriéndose a lo que él había sufrido, a todo eso. Cuando usted lee ese contexto, se da cuenta de la interpretación correcta de ese pasaje y que no es una promesa, como muchos lo han tomado como promesa. Pablo lo dice por lo que le había pasado. Ahora bien, ¿usted ha pasado muchas cosas? Por lo menos las que pasó Pablo. ¿Cómo reaccionamos a cosas tan sencillas a veces? Por lo menos hagamos un autoanálisis nosotros mismos de lo que pasó el apóstol Pablo. Él termina diciendo todo lo puedo en Cristo, y aún con todo eso, él sigue diciendo. Ahora veámonos nosotros por donde hemos pasado, que ni siquiera ni la más mínima cosa, Veamos entonces. Pablo nos recuerda que ninguna posición que enfrentemos tendrá más peso que la verdad de que Dios está a favor nuestro. Porque él dice que cuando oramos, él dio a su Hijo por nosotros. Cuando somos acusados falsamente, y eso es verdad, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió por nosotros. Pregunto, ¿quién nos va a acusar a nosotros? ¿Quién nos va a condenar? ¿Quién lo va a condenar a usted? ¿Quién me va a condenar a mí? ¿Me puede condenar a usted? Usted puede decir lo que usted quiera de mí, tratarme como usted quiera, pero sus palabras se las lleva el viento. Yo puedo hablar de usted lo que yo quiera, pero mis palabras se las lleva el viento. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que murió por nosotros? Así que, hermano, hay gente que se preocupa por lo que dijo el hermano fulano de tal. Hermano, porque fulano de tal dijo esto. ¿Cuál es la preocupación suya, hombre? Que hablen. Deje que hablen, que digan lo que quieran. No pueden hacer más nada. Cristo es el que murió por mí y es el que tiene la última palabra. Punto. Pero que se preocupe por lo otro, fulano, mengano, perengano. No. Cristo murió por mí y Él es el que me condena. ¿Quién los condenará? ¿Quién lo condenará a usted? Sí, se limita. ¿No? Porque si sabe que anda en el Espíritu, ya estamos hablando de que anda en el Espíritu. Que lo que los demás digan no le va a afectar. Pero si anda en la carne, hermano, su oído va a estar y le va a interesar más qué dicen de mí, qué piensan de mí, su reputación, esto, a ver qué dicen. No. Si yo vivo en el Espíritu y estoy haciendo las cosas del Señor de acuerdo a su palabra y veo su palabra, esto dice que es lo que yo tengo que hacer, no me preocupa. Que nos acusen falsamente, como miramos en Mateo capítulo 5, después de las bienaventuranzas habla de eso. Cuando pasamos por pruebas. Hermano, todos los que estamos aquí pasamos por pruebas o no pasamos por pruebas. Dificultades. Algunos de los que estamos aquí tenemos problemas. Todos tenemos problemas. De una o de otra manera, hermano. Pero la mía es más fuerte que la suya. Lo que pasa es que Dios no le da cargas a quien no las puede llevar. A usted le dio su carguita, a mí me da la mía. Cada uno tiene la suya. Y si alguno lleva carga menos, dice Pablo, ayúdele al más débil. Entonces hay que ayudar. Pero todos pasamos pruebas. Todos, de una de otra manera. Pero ¿quién es el que nos fortalece? ¿Quién es el que nos saca adelante? Dios. Su Espíritu Santo nos da fortaleza. Y gloria a Dios por su Espíritu Santo, hermano, que está con nosotros. Y a veces nos olvidamos de que el Espíritu Santo está con nosotros. A veces nos olvidamos de que el Espíritu Santo está al lado nuestro. Usted sabe que el Espíritu Santo está aquí, ¿verdad? Está aquí con nosotros. Sí, está aquí con nosotros. Está con nosotros y en nosotros. Y a veces cuando nosotros, hermano,
nos desenfocamos de las cosas de allá arriba y nos enfocamos en las cosas terrenales, nos desconectamos, hermano, de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida, de cómo nos va a guiar, de cómo nos va a dirigir. Nos olvidamos de que Él está con nosotros y que Él está dispuesto a fortalecernos. Cuando enfrentamos oposición, también va a haber todo el tiempo oposición. Estamos casi terminando. Como pueblo suyo hay que poner toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en Dios y sentirnos en paz con el conocimiento de que Él nos ha dado el Espíritu Santo para que ande con nosotros día tras día de esta manera. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermano, nos va a separar. Nada. Pero si está el Espíritu Santo con nosotros, venga lo que venga, nosotros vamos a seguir. Encuentre lo que encuentre en la escuela, donde se encuentre. Nada lo va a separar del amor de Cristo. Nada lo va a hacer resistir. Nada. Romanos 8 nos ofrece una diversidad de aspectos y bendiciones de una vida llena del Espíritu Santo. Número 1, nos da poder para vencer las tentaciones. Eso es lo que nosotros necesitamos, porque las tentaciones siempre van a venir. Siempre van a estar las tentaciones. Nos da fortaleza para mantenernos fieles a Dios en un mundo pecador. Hermano, porque el mundo va en decadencia, el mundo está en una decadencia espiritual y moral terrible. Y nosotros debemos de mantenernos firmes. Algunas de las cosas que yo se las he dicho están sucediendo. Están sucediendo. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. En la mañana hablábamos con un hermano, donde ahorita ya las iglesias, la mayoría de las iglesias solo un mensajito predican, ya hermano, no hay enseñanza, no hay escuela dominical, no hay enseñanza bíblica. Un mensaje, hacerse el culto y a la casa. Ellos dicen, no tiene que ser religioso, no tiene que ser eso ya mucho, sea más amplio, predíqueles un mensaje diferente, actual. La Biblia es actual. La Biblia está más actualizada que cualquier otro sermón que se pueda predicar. Y es para todos los tiempos. Aunque otros quieran dejar la enseñanza, nosotros tenemos que seguir enseñando. Nos capacita para andar como hijos de Dios cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Nos guía para hablar de Cristo a todos los que lo necesitan. Ahí se cumple, hermano. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo se cumple la gran comisión. El Evangelio es de persona a persona. Evangelizar de persona a persona. ¿Comparte el Evangelio cuando usted encuentra a las personas? Eso es evangelizar. ¿Las invita a la iglesia? Porque hay quienes que, como dijo Cristo, no juntan, sino desparraman. En vez de que no evangelizan, no comparten el Evangelio, no traen a las personas. Pero son buenos para hacer que las personas se vayan. ¿Compartimos el Evangelio? No, hermano, si usted no va, yo no voy. El mandamiento es para usted y es para mí. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Al que se encuentre hay que compartirle el Evangelio. Hablarles de Cristo. No le diga de la iglesia. No, nuestra iglesia es mejor, nuestra iglesia es... No, háblele de Cristo, hermano. Porque cuando venga aquí a vernos a nosotros, Dios mío, si usted le puso unas perspectivas bien altas, cuando nos vea, Dios mío, se va a decepcionar. Porque ellos tienen que conocer a Cristo. Lo más importante no es que nos conozcan a nosotros como iglesia, que conozcan a Cristo. Eso es lo importante. No es que dicen, vamos para mi iglesia, ya mi iglesia es mejor. Allá está. No. Nadie, ya mi pastor, allá mis líderes son así, son mejor. No, es Cristo. Ellos tienen que saber de Jesús. Tienen que saber de Jesús. Y eso es lo más importante. Que el mundo conozca de Jesucristo. No que me conozcan a mí, que lo conozcan a usted, sino que conozcan a Jesús. Dios les bendiga.